Hola, aquí estamos en un nuevo Viñetas del Fin del Mundo con Gabriel Raceto detrás de las cámaras y con un nuevo invitado aquí en Plop Galería, nuestra casa oficial en Merced 349. Hoy, el autor de estos dos libros, El Capitán Garra. Me refiero al escritor, humorista gráfico, historietista, el señor José Gay. ¿Cómo estás, José? Bien, hola. Oye, antes de comenzar la conversación, nos dimos cuenta que la última vez en que yo te entrevisté por el Capitán Garra 1 fue hace 7 años atrás. Porque el 2010 salió el Capitán Garra número 1, según dice acá. Tajamar Editores puso acá al comienzo, dice que claro, que la primera edición es noviembre de 2010. El Capitán Garra, Los Lobos del Desierto, y tuvimos que esperar, los fans del Capitán Garra tuvimos que esperar 7 años para ver Capitán Garra 2, Morirás en la Frontera. ¿Por qué te demoraste tanto entre los dos libros? Hiciste más cosas entre medio, parece. Casi 7 años. Sí. No, 7. Casi 7. ¿Qué hiciste en el intertanto? ¿Qué cosas más produjiste? Porque no es que, como decía yo en la presentación, José Gay no solo hace esta historieta, sino que hace otras muchas cosas más. Entre medio terminé otra novela, además un libro de cuentos, y publiqué dos libros de humor gráfico. Uno que era sobre el gobierno de Piñera, incluso no me acuerdo el nombre, tal vez por algún motivo. ¿Y el otro se llama Ojo en Tinta, que es un humor más universal. Claro, distintos temas. No ligado a una contingencia política en este caso. Y eso, entonces, y estaba produciendo estoy en pleno trabajo con otra novela, que es larga, y además entonces tenían varios frentes donde moverme. Y en ese intertanto ibas avanzando lentamente en el Capitán Garra. Lentamente, y después ya hace unos años dije que ahora sí va a ser prioritario, pero me costó más, es más de lo que pensé. Un poco por falta de ritmo, pero porque además no es fácil hacer esta novela gráfica en los términos que me la planteé. ¿Por qué era más lo difícil? Es que la quise hacer primero toda yo, o sea, el guión, los dibujos, hacer las letras, no recurrir a la ayuda de la computacional, de toda la infraestructura computacional. Tampoco quise trabajar tramas con un formato utilizando toda la tecnología que existe ahora. La quise hacer en la antigua, sí. Todo manual. Y ya hilando más fino tal vez, había una diferencia que el primer libro, que igual me demoré bastante, tenía un lugar, un entorno que lo hacía entre comillas más fácil, porque eran menos personajes y era el desierto. Y era el desierto. En cambio aquí me metí en el territorio mapuche en una época en que era mucho bosque, ahora hay mucho menos bosque. Y hay muchas masas. Sí. Bueno, recordemos a la gente, el Capitán Garra, Joaquín García, es un hombre que viene de la Guerra del Pacífico, amnésico en el primer tomo, vamos descubriendo lentamente sus recuerdos junto con él. Luego se junta con este personaje, este chino Lam, ¿no? Sí. Que también recordemos que en la Guerra del Pacífico, claro, en ese periodo había muchos chinos en esa zona. Claro. Por eso Perú tenemos esta comida tan exquisita también, esta mezcla peruana-china. Está su gran amor, Beatriz, creo que ella se llamaba ella. Beatriz y la otra... Beatriz es la que conoce ahí, pero la otra se llama Consuelo. Consuelo. Sí. Y está también todo el rato persiguiendo a este gran malvado que es el leitmotiv que lo lleva ya en estos 2 tomos, el malvado Malebrán, del que también sabemos atismos. Vamos descubriendo este personaje. Hablamos, recuerdo hace tiempo de este libro, y yo te dije que encontraba que era muy tributario de cosas como el corto maltés, como héroe, ¿no? Y además que tú habías inventado tus propias, hablábamos muy largamente de eso, tus propias onomatopeyas, que es cuando disparan suena crack. Ah, ¿no? Sí. ¿No? Veamos acá. Que no la inventé yo, sino que hice ahí, entre tanto homenaje que quise hacer, perfecto. Sí. era una historia de los historietistas argentinos que decidieron que en realidad las balas sonaban más como crack que como bang, que era el sonido norteamericano, claro. Sí. Entonces, está lleno de esas pequeñas citas, ¿no? Sí. ¿Qué otras citas o qué otros secretos nos puedes revelar de la construcción del Capitán Garra? ¿Qué otros secretos hay aquí? Está un poco el corto maltés por la aventura. ¿Qué otras cosas están acá? ¿Qué bagaje hay detrás del libro? A ver, el corto maltés, yo siempre varias veces me han dicho que el corto maltés, pero
Claro, lo que pasa es lo... Que es el gran referente, por eso tal vez todos lo mencionan. Claro, el gran referente para un tipo de aventura y de novela gráfica. Pero lo que pasa, claro, parte con el corto maltés lo que es consustancial a un cómic, a uno de los formatos más habituales del cómic en nuestras décadas, que era la aventura. Un personaje o dos personajes que van desfaciendo en tuertos en distintos ámbitos, en distintos lugares. Y eso es muy de corto maltés. Era casi inevitable que surgiera ese paralelo. Mi temor era que fuera muy evidente que se parece físicamente y un poco también en la dudosa moralidad del Capitán Garra al Torpedo de Jordi Vernet. Pero por suerte no me lo han dicho, así que no tengo ningún problema que el referente sea el corto. Claro. Que es un gran personaje, tremendo. Ya han mencionado dos grandes personajes de la historieta mundial, muy conocidos por todos los seguidores de la aventura. Y además, mencionar a Torpedo es interesante porque tú eres un escritor que ha incursionado muy fuertemente y con mucho éxito en la novela policíaca, ¿no es cierto? Sí. Y Torpedo se inscribe un poco en ese género, en el género noir. Claro, y el guionista claramente utiliza algunos de los tonos más habituales de la novela negra, ¿no? Ese relato irónico, sarcástico, sí, es muy noir el Torpedo. Y que Garra lo tiene también. Ahora, sí, para mí, aunque no pareciera, yo creo que podría ser. No es que haya tratado de que lo sea, ni forzado las cosas, pero yo creo que tiene mucho de personaje de novela negra el Garra. Sí, ¿y por qué cuando incursionas porque tú has hecho mucho humor gráfico antes, dibujado, colaboraste también con un hermoso dibujo para la Heredia Detective, también recuerdo en una edición muy bonito, que en un cuadro tú cuentas como una completa historia en un solo cuadro, muy hermosa. Y ¿por qué cuando haces tu primera gran historieta de gran aliento, como esta novela gráfica del Capitán Garra 1 y 2, ¿por qué no incursionaste directamente en el policial ahí? ¿Querías hacer una cosa distinta? Porque me imagino que ahí te sientes muy cómodo en ese... ¿Era salir de la comodidad? Mira, sí, en parte, pero sobre todo porque era tener la posibilidad de hacer algo que pensé que no iba a hacerlo nunca. ¿Ya? Porque en alguna época, trataré de ser breve, en alguna época... No, por favor, extiéndete. En la época yo quería hacer de todas maneras una revista que fundamentalmente tuviera cómic. Pero esto era la época de la dictadura todavía, entonces y había que, si uno quería sacar una revista tenía que llevar un número 0 a una oficina X del Ministerio del Interior, que donde se recibían los proyectos y generalmente no se aprobaban nunca, quedaban ahí. Entonces yo hice ese proyecto en el 86, pues entero, con humor, con notas sobre cine, y etcétera, hay varias novelas negras, entre otras, y entre las historietas que incluía estaba esta como historieta, como historieta con continuará. Exacto. Pero nunca pasó nada, así que quedó ahí y tal vez nunca la iba a publicar. Entonces de repente el editor de Tajamar me preguntó, ya cuando llevábamos con 3 libros publicados, si acaso tenía algo como para hacer una novela gráfica. Y entre los proyectos que tenía, este era el que más tiempo me iba a tomar. Y el que estaba un poquito avanzado. Era el más difícil, no es que estuviera más avanzado, pero era el más difícil. Pero entonces dije, bueno, si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. Y tenía las ganas de hacerlo, o sea, siempre tuve ganas de hacerlo. Porque esa historia además viene de más atrás de cuando se celebró acá el centenario de la Guerra del Pacífico, y en las revistas chilenas se hizo especial y se presentó, copiando el Time, cuando lo hizo con el bicentenario de su independencia de los Estados Unidos, se hizo como revistas que iban contando la Guerra del Pacífico en presente, por etapas. Y de ahí yo tenía la idea de hacer también un cómic con esa historia. Y después, pero cuando pensé, dije ya, no, que tenía que ser, pensé que ya debían ser posteriores, porque meterlo en la guerra era... Directamente en la guerra. Meterlo en la guerra hacía muy difícil que yo pudiera desarrollar la historia de unos personajes que tenían sus propios intereses, que seguramente esos intereses iban a ser no muy santos. Eso se metió justo en las campañas.
y vamos atrás de la gloria, la bandera, que eso no me iba a funcionar. Claro. Entonces, la idea era un grupo de gente actuando inmediatamente después de la guerra. Y lo último, perdón, es que en esas revistas se hablaba también como de cosas que efectivamente pasaron y que eran los renegados, gente que arrancaba, gente que inmediatamente después de terminada la guerra, cuando ya se estaba terminando y había solamente resistencia en la sierra peruana, algunos se dedicaron al pillaje. Al pillaje, claro, directamente. Sí. Entonces pensé que ese era el lugar donde debía partir ese cómic. Claro. Y por eso sitúas Capitán Garra, Los Lobos del Desierto, hacia el fin de la Guerra del Pacífico, ¿no? Sí. Hay un leitmotiv del personaje, esta búsqueda de Malebran, que ya continúa en el tomo 2. Sí. Eso, tú cuando has dibujado las dos historias, el arco argumental completo de las 3, que van a ser 3, ¿no? ¿Está completo? ¿En tu mente ya está escrito eso? ¿Sabes cómo concluye la historia? Tengo el arco argumental, hay un solo punto que no está claro, que no está definido. No sé si muere, todavía no he decidido si muere o no al final del tercer libro. Eso no es un punto menor. No es menor aquí. No es menor. Oye, pero tú eres un escritor y se nota cuando uno lee los dos libros, hay una historia. Y si bien los dos libros son una suerte de capítulo de esta gran saga, yo invito a la gente a que no se asuste, si puedes leer. ¿Los puedes leer separados? Sí, se pueden leer separados, sí. Y idealmente en orden, pero tampoco alterará mucho. Si igual te enteras acá, se menciona lo que pasa. Hay un pequeño resumen, además, sí, en el tomo 2. Fue muy bonito eso que incluiste. Un resumen, pero además es un resumen visual, porque está acompañado de viñetas. Sí. Y acá explicas rápidamente, a alguien que lee estas 2 páginas, ya se entera completamente de qué va el libro anterior. Pero mejor que compre el libro anterior. Supuesto, aquí está hablando el editor por boca mía. No, quiero decir que acá sí, pero no está el disfrute de leer la historia completa. Sí. Sí, quiero saber. Incluso esto, yo cuando leí el 2 no volví a leer el 1 antes, sino que leí el resumen y después volví a leer el 1, porque si no me iba a demorar mucho. Yo quería saber cómo continuaba la historia, ¿no? Y a ver, en el primer número es una especie de, yo diría, de historieta de aventuras con ribetes bélicos, ¿no? Porque todavía están los estertores de la guerra ahí, ¿no es cierto? Un poco. Pero el segundo definitivamente ya se instala como una suerte de western sureño, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es más western o ambos los viste como un western o como otro flirteo con otro género, tal vez? No lo he visto como western, pero sabes que no me desagrada para nada que se vean como western. Claro. Porque dentro de mis películas favoritas tengo un par de western de todas maneras, un género que siempre me ha gustado. Y bueno, es inevitable hacer que se piense en el western porque bueno, hay espacios abiertos, hay violencia, hay gente que quiere apoderarse de ciertas riquezas o ciertas posiciones y entran en conflicto con otros, entonces, y se crean los enfrentamientos y este personaje tiene que tomar partido. Sí, acá en ambos capítulos el Capitán Garra, como todo héroe que cruza esta línea como gris, rechaza algunas cosas que después termina siendo igual, ¿no? Sí. Le piden hacer el bien y él dice, yo estoy preocupado de mis problemas, pero finalmente parece que el destino lo lleva inevitablemente a hacer ese bien que él no siempre busca necesariamente, porque él también busca sus propias respuestas. Claro, sí, y por un lado, claro, pero nunca es todo definitivo, porque él en un momento, entre comillas, decide hacer el bien, pero lo acepta como algo instrumental. Como un paso para lograr lo otro. Sí. Y al final, en cierta parte, se separa de esa línea que ha tomado, y el chino, que cada vez va tomando más un rol casi como de conciencia, se lo reprocha en algún momento. Pero él ya está lanzado en su búsqueda personal, o sea, claramente esa pasión por la venganza y por aclarar sus historias se ha convertido en lo que lo mueve. Y es un personaje, yo creo, no lo digo explícitamente en un momento, creo que tal vez lo dice el médico en la primera parte, que está dañado por la guerra. Sí. Se ha hablado poco, pero hay publicaciones, hay libros de que efectivamente no fue gratis para los soldados, para muchos soldados, el haber hecho esas campañas terribles en el desierto y después siguiendo hacia Perú y después la campaña de la sierra, que fue bastante brutal también. Sí, la guerra nunca es gratis para nadie.
Y de eso habla un poco el libro. Lo que me gusta del Capitán Garra también es que tiene, como te decía yo, como tú, como escritor, siento que las dos historias se sostienen, ¿no? Las dos historias tienen estructura, las dos historias uno puede seguirlas. Hay historia, quiero decir, en el fondo, ¿no hay? Porque a veces uno lee historietas que son fáciles de leer porque son simplonas, pero acá yo siento que tú has tratado de construir personajes, darle cierta profundidad y una historia que va avanzando progresivamente. Yo creo que eso se nota. Bueno, muchas gracias. Sí, eso de todas maneras lo que quise hacer. O sea, quise que los hechos que aparecen ahí no fueran gratuitos o qué sé yo, porque qué sé yo, que en la pacificación de la llamada pacificación de la Araucanía se construyeran fuertes y se construyeran unos fortines en la frontera, que no fuera porque tal vez iba a ser bonito que entraran fuerte o caminaran hacia allá, sino que eso estuviera también integrado a la trama. O sea, te informaste, quieres decir, tú leíste, conoces de la historia, las cosas que sucedieron y tú acomodas un poco eso para tu relato. Sí, claro. Claro, sí. Porque aparecen personajes acá, se alude a hechos históricos, ¿no es cierto? Se habla aquí, principalmente en este tomo, de la llamada pacificación de la Araucanía, y tú dejas claramente acá dicho, al igual que muchos investigadores y autores de historia, ¿no es cierto?, que no era tan pacífica esa mal llamada pacificación. La mal llamada pacificación, claro. Sí, acá, lo que me gusta también acá es que tú has hecho también una visita al mundo mapuche sin estereotipos, ¿no? Yo creo que se hace un acercamiento muy respetuoso a ellos, ¿no? No hay esa cosa del mapuche musculoso, ¿no? Esa veces donde la historieta a veces tiende a caer, ¿no? Como convertirlos en una especie de superhéroes, superseres, ¿no? Aquí hay personas, ¿no? Sí. Personas reales, tienen discusiones con el Capitán Garra sobre cómo enfrentar la batalla. Discuten entre ellos. Discuten entre ellos. Reflexionan mucho, que es una característica muy mapuche, eso de pensar mucho antes de hacer algo. Sí. Entonces todo está acá. Sí, y hay cosas, hay detalles que a mí, claro, me gusta que haya logrado, o sea, no podría decir me gusta que estén, pero lo que yo quería era que, como había dicho antes, que estuvieran enganchados a la historia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora, un episodio muy breve en que él va conversando, creo que con el monje capuchino, y ven a unos caciques viejos que están ahí pidiendo limosna y recordándose. Sí. Y eso era perfectamente posible. O sea, hubo caciques que fueron invitados por el presidente a Santiago. Los trataron, se decían ellos, como jefe de Estado, pero lo hicieron firmar lo que ellos querían y después volvieron a ser unas personas ya sin tierra, sin Mira, futuro. Aquí está esa página. Dice el coronel Cornelio Saavedra, pregunta Garra, y este monje le dice, el mismo, la llama la estrategia de mostos y música. Convoca a los mapuches, los embriaga y les da música. Así los calma por un buen tiempo mientras el ejército sigue ocupando sus tierras. Y en esta viñeta que vemos acá, es donde justamente ellos caminan y ven a estos loncos, estos ahí sentados, y dice, miren a esos viejos loncos, alguna vez tuvieron mando, pero terminaron negociando o rindiéndose al ejército. Ahora pasan los días a la espera de un poco de comida y de unas monedas, y recordando, ¿no? Claro, eso sucedió, ¿no? Esa idea de que los mapuches son todos alcohólicos, en realidad se los convirtió para manipularlos mejor, ¿no? Sí. Se los hizo adictos en el fondo. Se los hizo adictos, exactamente. Bueno, aparecen ahí también los proveedores y el Felipe, que es el mapuche joven que todavía quiere resistir y finalmente arma su destacamento para pelear. Se lo reprocha al lonco de la comunidad donde vive porque quisiera echarlos de ahí, ¿no? Sí. Oye, pero es interesante lo que tú acabas de decir, porque yo siento que cuando uno hace estos libros, me imagino tú como autor, a lo mejor no es consciente esto, en el fondo también hablas un poco del presente, ¿no? Inevitable, ¿no? Sí, porque esta lucha mapuche, los problemas que sabemos que existen, el gobierno chileno respecto de ellos respecto del gobierno, es un tema que comenzó un poco antes que esto y sigue hasta el día de hoy. No, claro. Si el tema de la deuda es inevitable, o sea, y si uno ve los casos de otros países que han resuelto y lo han resuelto partiendo por aceptar que en estas comunidades indígenas tenía una forma de vida que se los integró con mayor o menor grado de brutalidad.
y esa deuda está. O sea, y en muchos países la han saldado, han logrado la paz, la convivencia, saldando esas deudas. ¿Sí? Eso es inevitable. Y yo creo que, evidentemente, ciertamente que vamos el camino, o sea, el futuro es terminar así, terminar en eso. Sí. Bueno, ahora, pero también es cierto, tú lo dijiste, que yo no pensaba, nunca pretendí que este volumen se transformara en una bandera de la causa mapuche. Pero no obstante, después uno ahí. Cuando lo lee, sí. se retrotrae al presente, inevitablemente. Claro. Dice, esto pasa ahora todavía. Esas conversaciones podrían ser ahora, esas cosas que se dicen de los mapuches, también se dicen hoy día, son Exacto. una herencia del pasado. Exacto, sí, ¿no? Sí. Por ahí, Pedro, vi en Twitter, Pedro Cayuqueo lo recomendaba, ¿no? Decía, lean esta historieta, muy buena, ¿no? Y él es un representante importante del pueblo mapuche, con una visión determinada y para mí muchas cosas y para mucha gente cuando él dice, oye, recomienda esto, es que hay una visión respetuosa y por él no recomendaría algo que no le gustara. Claro. Y que donde viera ir a su pueblo caricaturizado de una manera que no le gustara también, creo yo. Seguramente, ¿no? sí. Sin conocerlo a él. Yo tampoco lo conozco, así que... Eso. Bueno, algo similar haces tú cuando hablan de la guerra del Pacífico, ¿no? Sí. Dice atacar a la chilena, esa era toda su estrategia, qué inútiles, ¿no? En verdad yo fui formado por la guerra y no tuve tiempo más que para eso, atacar, matar, ¿no? Entonces menos es una suerte de crítica también desde el pasado a la guerra, pero también desde el presente. De alguna manera, ¿no? Porque estás tocando dos momentos súper importantes, ¿no? La guerra del Pacífico, con todo lo que significa, y la pacificación de la Araucanía, en 2 tomos ya. Sí. Y son 2 guerras que van obedeciendo. No veo al capitalista como así como un Superman con un logotipo del dinero acá y manipulando todo. Pero fueron dos guerras de expansión capitalista de adoptar un modelo de desarrollo capitalista. O sea, el tema del territorio mapuche lo necesitaban para esos enormes territorios que no podían entrar, lo necesitaban para producir para elaborar, para sembrar y tener los productos que pudieran alimentar a las ciudades, al crecimiento urbano y al crecimiento del país. Necesitaban tierras fértiles y ahí eran millones de hectáreas que para ese desarrollo estaban perdidas, entre comillas. Entonces, de 10 millones de hectáreas quedaron con 500.000 y convertido en reducciones porque con eso se aseguraban de que no fueran a salir de esos marcos y los colonos se sintieran seguros para empezar a hacer producir las tierras como esperaba el Estado. Que además que hay estudios posteriores que no fue una empresa plenamente exitosa, ni mucho menos, porque muchos de esos colonos europeos finalmente volvieron a los oficios que tenían en sus países. Entonces se transformaron en pequeños comerciantes, en pequeños industriales y el fuerte desarrollo, el gran desarrollo agrícola que se esperaba con ellos y también con colonos chilenos no se logró. No llegó. No llegó. Esas son las ironías de la historia. Ahora, para ayudar a la gente que aún no lee los libros, yo quiero decirles también que el Capitán Garra no es este superhéroe que viene a solucionar el tema de la mapuche, que viene a solucionar la guerra del Pacífico, porque esos conflictos siguen, solamente tú los enuncias y él está en medio de estos otros conflictos, ¿no? Él tiene otro interés, pero lo que tú haces es pasear por acá. Quiero decir con esto que, como tú has dicho, no es un héroe luminoso ni totalmente oscuro, pero no es un superhéroe que solucione esos grandes conflictos. Él se ve dentro de los conflictos, en ese sentido muy realista. Sí, es cierto. Gracias, porque eso es lo que se trataba. Y claro, entonces hacer el guión, entre comillas, en cierta forma me era fácil, saber la línea general. Pero después tenía que empezar a trabajar para que todas esas cosas que yo quería que incluyera el guión estuvieran ahí y estuvieran bien filtradas, que se impregnaran. Que se impregnaran en la trama, o sea, y en los personajes. Que fuera todo real, todo posible, sin grandilocuencia, sin discursos tremendos.
Has dicho algo varias veces que me parece relevante para la gente que escribe en general y que hace historieta, por ejemplo. Es que tú has dicho varias veces la palabra de que quieres que los hechos, no lo dijiste exactamente así, pero yo lo interpreto en situación. Es decir, no voy a poner el fuerte por la choreza, ni voy a poner el mapuche por la choreza, sino que estén realmente, que sean necesarios para la historia, que estén totalmente en relación, digamos, simbiótica, si se quiere, con la narración, ¿no? Sí. Los hechos. Eso es muy importante para ti, parece que habitualmente a veces fracasan algunos proyectos porque justamente meten con forceps cosas que quieren que vayan, pero en la cosa integral de la historia se ven como pegoteos, no como integrados. ¿Cómo logras esa integración? Enséñanos cómo haces tú para que un hecho pueda estar metido en la trama de una manera, digamos, integral. No sé si tengo tan claro ¿Cómo lo haces tú? Tan un método, sino que simplemente me esfuerzo y tengo claro qué es lo a dónde quiero llegar y ver, entonces trato de acercarme a eso. Pero ¿qué pasa cuando sientes que no, esto no sirve? Tal vez ese ejercicio opuesto nos puede ayudar a entender cómo lo haces. Claro. Mira, es que en literatura, yo por lo menos, tengo muy claro ese tema. O sea, no puede haber escenas o episodios o personajes que estén ahí solamente porque pueden ser atractivos, porque en algún momento me pareció que funcionaban en la trama y que después quedaron al margen. Entonces tengo que sacar eso. Pero si considero que es importante por algún motivo, tengo que esforzarme y buscarle como engrane, como se ajuste. Que enganche perfectamente, sí, no que se note puesto encima. Exacto. Ese es para mí uno de los temas fundamentales para escribir. Y una de las cosas que me aleja de un cierto libro si me encuentro con episodios o personajes en que ocurra eso, aunque yo detecte eso, que a mí me parezca que eso ocurre. Entonces, es uno de los temas que tengo siempre metido en la cabeza. Entonces, aquí también yo creo que hubo algunas cosas que pudieron haber estado y la dejé de lado. Como por ejemplo, ¿qué cosa? No me acuerdo ya, pero mira, casi no lo dije porque pensé que me iban a decir cuáles. No me acuerdo de estos momentos, pero mira. Te caí. Sí, me cagaste. Pero mira, pero al cambio. Sí, cambio. Yo en algún momento dije, bueno, de todas las cosas, porque he tratado de que a pesar de todo esto haya algo de humor en estos libros. Y de repente, o sea, en algún momento me acordé la época, las cosas que pasaban en la época, y necesitaba ya que se van a ir en un barco, y iba a tirar de un barco hacia la zona mapuche, y se me cruzó el tema del fútbol. Sí. Entonces el tema del fútbol lo encontré, claro, entretenido, y dije, porque además corresponde, y efectivamente tiene que haberse jugado más de una vez. Los ingleses bajaban en los puertos, y en este caso bajan en Coquimbo, y desafían a los ingleses y chilenos locales a un partido de fútbol, cosa que ocurría. Ya, estaba el partido de fútbol, pero ¿de qué forma, qué relación va a tener con la historia futura? Claro, porque era bonito poner el partido de fútbol, bonito, pero ¿cómo engancha? ¿Cómo engancha? Sí. Entonces engancha con la sorpresa de que el chino resultó un prodigio para el fútbol, y entonces esa habilidad del chino para correr y para eludir obstáculos va a reaparecer en el momento decisivo del clímax de la batalla final. Entonces ahí dije, ya, o sea, con esto puedo incluir el partido de fútbol, si no habría ido, por mucho que me gustaba. No, y además que el partido de fútbol sirve porque hace una apuesta al Capitán Garra y gana. Y eso también le sirve para avanzar. No, claro, es decir, sí. Que todos los hechos que estén en la historia hagan avanzar la trama. Sí. Que no estén ahí deteniéndola porque es choro, porque es bonito, sino que además la impulsen hacia adelante. Yo creo que aquí, y yo disfruté mucho, ahora que tú lo mencionas, esto del partido de fútbol, porque lo encontré y dije, tiene razón, pues los ingleses, claro, vienen acá y, claro, tiene sentido, ¿no?
empieza a llegar el fútbol a otras latitudes, aprovechas de hablar de eso también, pero no se detiene ahí, el fútbol son 1 o 2 páginas, ¿no? 2 páginas creo que son, o 2 y media, y le permite al capitán Garra, ¿no es cierto?, ganar una apuesta que le permite subir al barco y viajar. O sea, además el fútbol sirvió para todas esas cosas. Claro. Y para mostrar a este chino, ¿no? Y en En la conversación con el capitán se produce uno de los diálogos políticos, con el capitán inglés, uno de los diálogos políticos sobre la situación en que está Chile con sus vecinos. Sí, en esta página, para que ustedes cuando tengan el libro, por favor, tómenlo en su casa, abran el libro en esa página y lean con nosotros. Para que todos lo tienen todos, me imagino. ¿Ya? Dice así. Así es que Mr. Lambert es millonario, Capitán Bradley. Mucho más que millonario, es un buen socio para tanto compatriota que ha entrado al negocio del salitre. Y que se lo quitan a los chilenos, dice Garra, que a su vez se lo quitaron a peruanos y bolivianos y no han sido muy tenaces para defenderlo. Es cierto, pero en parte fue por las presiones de Inglaterra y Estados Unidos, dice Garra. Y el capitán le dice, entiendo que esas presiones eran para que Chile no se expandiera en la Patagonia. Y ahí siguen, ¿no? Claro, aquí hay un discurso más potente, ¿no? Poderoso que tú, son las ideas que vehiculizas a través de la historia. Claro, sí, gracias a eso. Bueno, y aquí hay lecturas previas, ¿no? ¿Tuviste para hacer ambos libros que leer mucho o ya estos libros los habías leído hace tiempo, que te apasionan estos temas históricos? A mí me encanta la historia, sí, siempre me gusta. Sí, en tus novelas tienes un par de novelas históricas, sí. ¿no? No son históricas en el sentido, pero están ambientadas en ciertos periodos. Claro, sí, siempre me ha gustado la historia, mucho. Y se cuelan en todos los trabajos. Sí, en gran parte de ellos, sí. Bueno, sí. Mira qué interesante, porque la historia es un tema que hoy en día está interesando mucho, aparentemente por las ventas de varios libros, que está interesando mucho a los lectores en nuestro país, a las lectoras. Sí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué? Porque Capitán Garra también es síntoma de eso y empezó en el 2010. ¿No? Yo creo que el Capitán Garra 2, a la luz de esto, puede tener aún más visibilidad que el primero. Es probable, sí, es ¿Qué probable. está pasando con nosotros? ¿Por qué nos está interesando eso? A ti que siempre te interesó, digamos, porque hay gente que ahora se está preocupando por estos temas. ¿Qué podrías intuir tú ahí? Tírate una idea. Bueno, por un lado, la mayoría de esos libros, o sea, varios de esos libros, es una apuesta que es muy atractiva, que es la de contar hechos que generalmente se saben poco y que son muy atractivos, muy extraños, ¿eh? Y más generalmente yo creo que hay flujos y que de repente vuelve los temas de la historia. Para el centenario de la Guerra del Pacífico se habló bastante. Y no sé, no tengo grandes explicaciones, no quiero aventurarme con alguna teoría, pero estaba pasando yo creo que desde 2010, bueno, viene esta cosa, un libro de esa época de Felipe Portales, después sacó otro más. Son así episodios prácticamente poco conocidos de la historia. Hernán Milla, periodista longevo ya fallecido, sacó 2 libros buenísimos que eran historias más o menos ocultas de la política, sobre todo chilena en el siglo XX. Okay. Y ahora llegó esto de que, claro, que es muy atractivo porque además, en general, no sé si en general, pero lo de Baradí y algo más, y el libro Prat de Jara. De Jara, por ejemplo, que Jara viene tratando estos temas también hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, claro. Todas sus novelas, incluido la última. Sí, entonces que muestran más matices de los personajes estatuarios, claro. Y que hacen ficción a partir de una historia, de una investigación histórica muy acuciosa. Ya. ¿No? Que se nota, ¿no? Sí, uno agradece cuando uno dice, oye, qué buena investigado está el libro, qué bien puesto está toda la información. Vamos a lo que le gusta a los mega nerds, a los que dibujan. Ya. Dice, ¿cómo lo hace? ¿A los cuántos? A los mega nerds, los ñoños. ¿No? Gente que le sí. gusta historieta y que dibuja historietas. Estoy hablando de los profesionales ya. No, que pensé que era un nombre específico de los dibujantes que yo no conocía. No, es una forma de molestarlos. A ellos les gusta también que les digan así a veces. ¿Cómo dibujas tú? Por ejemplo, acá utilizas esta trama que está ahí puesta en manual. ¿Cómo lo haces? Sí, manual. Me costó mucho ponerla. Pero ¿Qué utilizas ahí? Busqué un montón de cosas y en el libro 1 había sido bastante más mala la que puse para poner una trama sobre los recuerdos, sobre los racontos. Entonces, ¿qué utilizaste acá ahora, aquí en cambio? Utilicé una especie de arpillera que se usan para los trabajos, para la manualidad de los niños. Entonces le pasaba un pincel con tinta china diluida
y después la iba aplicando sobre... Claro. Entonces iban quedando como unos globitos, unos pequeños Como círculos. una cuadrícula. Una cuadrícula, sí, es una cuadrícula. Es una eso. textura que pusiste. Sí, en el fondo es una textura, pero bien grande. Aquí está la que tú aludías en el primer tomo, los recuerdos son como... Es como tinta, ¿no? Sí, Una aguada. era solamente aguada, claro. Sí. Cambiaste un poco, en Sí. el Capitán Garra 1 hay más aguadas. Hay más aguada. Y usé más el dibujo inconcluso. Y yo estaba seguro ¿A qué te refieres con dibujo inconcluso? O sea, que la figura de repente se suelta en algunos extremos. ¿No? Ahí, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Claro, acá. Y yo suponía que iba a ser aquí lo mismo, Ahí, pero... por ejemplo, ¿no? Es decir, no completas la figura totalmente, sino que uno completa por ti. Sí. Y eso que estaba seguro que iba a continuar tal cual en el libro 2. Cambió. Ahora queda muy poco. Mucho más grafito en este. Además, sí. Acá había tintas, tiralíneas, ¿no? Aguada. Aquí hay más grafito y acá hay tiralínea grafito. también, ¿eh? Sí, pero el grafito, sí, hay una mezcla. Pero las páginas de grafito, tengo mi debilidad para el grafito. Yo creo que el grafito con las tecnologías contemporáneas actuales, ¿no? Los que tenemos hoy día, se aprecia mucho mejor que si lo hubieras publicado en los años 70 esto. No se habría visto también. Sí, no, claro, sí. El grafito permite mayor soltura y mayor rapidez también, porque no tienes que entintar después. Le das... No, claro. En el computador después le dan lo suben un poco del tono tal vez de los Sí, tintas, eso es cierto. de los grafitos. Sí. Entonces, cambió el libro 1 al libro 2. Cambió. Y yo cuando lo vi me pasó eso. Yo cuando vi el 1 dice, oye, notable trabajo, excelente dibujo, qué buena la historia. Y veo el 2 y veo, mejoró aún. O sea, lo que yo pensé que ya estaba bien, cuando uno ve que mejora más, dice, ahora mejoró notablemente. O sea, la puesta en página sigue siendo muy buena, pero el dibujo del grafito le da más soltura. Está lleno de hay mucho plano general acá para mostrar el paisaje del sur de Chile. Sí, está lleno de viñetas así. Yo creo que lo necesitaba la historia, o sea, el lugar, ¿no? Y además que era una de las deudas del Capitán Garra 1, o sea, yo creo que abusé de meter mucho cuadro en una página y debería haber sido haber ideado más las páginas. Sí. Y ahora tienen aire y además también tributan esa naturaleza que tenemos, fogosa que tenemos en el sur de Chile, sobre todo en la zona mapuche. Sí, no, era inevitable, claro, tenía que... Y ahí hay otra investigación, me imagino que te informaste, a lo mejor hay fotos que tomaste tú mismo o qué vegetación había. Sí, ¿no? Sí, hay sí. todo un estudio ahí que no se menciona, digamos, pero que está implícito en cada imagen. Oye, si en el capítulo 1 abordaste la Guerra del Pacífico, en el segundo, la pacificación de la Araucanía, aquí enuncias que en el 3 van a la Patagonia. ¿Qué te interesa de la Patagonia? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿A qué nos vamos a enfrentar como conflicto general? No puedo revelar mucho la historia. No, la historia no. El conflicto... No. O sea, aquí está la guerra, aquí está la pacificación. ¿Qué hay en la Patagonia? Sí, No mira, la historia del Capitán Garra, sino que el contexto social histórico en el que está sí, metido. Sí, te entiendo. Sí, mira, es que la Patagonia era no necesariamente la Patagonia, pero Okay. desde antes de la Guerra del Pacífico, la estrategia, o sea, la estrategia y los análisis y la política militar de Chile se planteaba y se ha seguido planteando en torno a posibles conflictos con 3 países. El triclinio creo que se llama. Perú, Brasil y Argentina. Entonces, y como precisamente cuando está en pleno desarrollo de la Guerra del Pacífico se hace la partición de la Patagonia, Chile considera, los chilenos en la época, o la mayoría de los políticos de la época, o algunos consideraron que había sido casi un golpe de fuerza. Y en algún momento quisieron las autoridades chilenas recuperar algo que en realidad no estaba muy delimitado ni muy claro a quién pertenecía. Y es un hecho, consta en la historia que embajadores extranjeros presionaron, entre ellos el embajador de Estados Unidos, presionaron para que eso no existiera, para que eso no ocurriera, porque me imagino que, entre otras cosas, porque se podría formar un país con un poder bélico y territorial que podría ser sombra Podría rivalizar con ellos. Claro, a esa paternidad, a esa tutela que ya tenía Estados Unidos sobre Latinoamérica.
específicamente sobre Sudamérica, que era mucho más desarrollado que la Centroamérica de esa época. Entonces, ese es un hecho verídico. Entonces ahí había Y entonces va a la Patagonia porque, claro, en Patagonia no va a haber guerra, no va a haber conflicto, porque no lo hubo, no lo voy a inventar. Pero sí había tensiones, ¿no? Había tensiones políticas, había tensiones binacionales. Y bueno, pero también está en Santiago, porque en Santiago finalmente el personaje va a llegar al centro del poder. Inevitablemente va... Ah, mira, qué interesante, claro. Y en eso ha recorrido todo Chile, claro, desde el norte, centro y sur, y pasando por Santiago, claro. Y pasando por Santiago. Los dos libros hablan un poco, aluden siempre a ese poder que está en otro lado. Exacto. Él vive las consecuencias de ese poder en la región en donde está. Exacto. Pero ahora, de alguna forma, va a estar frente con el poder. Y además algo que no es un adelanto, porque ya está en el libro 2, su padre está en ese centro del poder. Exactamente. Porque ahí vamos descubriendo progresivamente quién es este tipo, cómo se llama, quién era su padre, que hace una aparición acá, y que vemos, porque también, si viene un resumen del capítulo anterior, lo que estamos hablando, que yo supe porque leí esta página donde dice cómo será el Capitán Garra 3. Sí, exacto. ¿No? Exacto, entonces, bueno, y ahí está, viajando hacia el centro del poder, un viaje hacia el poder, mira mira, yo no lo había visto de esa manera. Ah, aquí hay una viñeta muy buena también, una página, una macro viñeta de esta caída en bote, que me gustaría que la vieran ahí. Está muy bien hecha. Oye, caía en canoa mapuche. En canoa mapuche, exacto, perdón. Oye, hay una cosa acá que yo quiero decir a los que lo van a leer el libro, que es una historieta en ese sentido adulta, no en el sentido de que haya violencia o sexo que puede tener, porque eso puede ser una forma de verlo adulto, sino que está encarado el trabajo de historieta de una manera adulta, ¿no? El lector tratado como alguien que tiene que inferir, que tiene que concluir, que tiene que unir. No está todo regalado y es una historieta en donde los personajes siento yo que dicen cosas como esa conversación con el capitán, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? A eso me refiero. Sí. ¿Es encarar la historieta de una manera no infantiloide? ¿Era parte también de tu objetivo? Sí. ¿O es algo que sale naturalmente? No, sí, claramente, de todas maneras, sí. Era un tema, claro. ¿Por qué es un tema? Porque se le ha infantilizado. ¿Crees tú que la sociedad ha visto la historieta como algo infanto-juvenil siempre, no para adultos? Claro, y ese es uno de los motivos porque alguien acuñó el término novela gráfica, que fue Bill Einstein, ¿y quién habló de novela para adultos? No sé, un argentino también. Claro, porque... ¿Quién debe haber sido? No, fíjate, no fue él, ¿no? Otros más, que hay muchos en Argentina. Sí. Entonces, claro, no siempre, claramente eso. No es solamente para entretener, no es para distractivo, no es para distraerse, no es un cómic para estar un rato con él y después chao, sino que tenga más temas, plantee algunos puntos que le lleguen al lector como para reflexionar o preguntarse o querer de repente saber más sobre algunas cosas. Eso. O sea, que tenga densidad, ¿no? Espesor un poco la trama, que uno pueda volver a leerlo. Tal vez, ¿no? Es el deseo de todo escritor, sí, por supuesto, que tu libro no sea leído una vez, sino que consultado de nuevo, revisado, revisitado. Sí, ojalá, sería ideal, sí. Oye, y casualmente, ya que lo mencionaste tú, cuando comienzas el Capitán Garra 2, hay dos citas de Will Eisner y del artista europeo Enki Bilal, ¿no? Dice la de Eisner: la novela gráfica fue mi tentativa de demostrar que el cómic es una forma válida de literatura, capaz de dirigir su contenido más allá de las simples historias del entretenimiento. Dentro de las limitaciones de su lenguaje, el cómic puede aspirar al mismo nivel literario que cualquier novela. Will Eisner. Me he sentido fascinado por el cine desde mi niñez en Belgrado, pero jamás dejaría de lado la historieta. La noción de soledad creativa que encarna es un lujo que ni siquiera es posible alcanzar con el cine. Enki Bilal. ¿Por qué elegiste esas dos citas? Bueno, Eisner es porque es el que inventó el concepto, porque hizo una gran novela gráfica y un poco está, y él resume en esa frase lo que es la novela gráfica. Y lo que es la novela gráfica tratando de hacerse un espacio en la novela, en la literatura, ¿no? Yo entiendo que me parece a mí que corresponde, que la tiene.
Y lo de Vidal porque era una frase de algunos dibujantes que más me gustan y porque Vidal, además, él ha hecho películas. Sí, también Claro, ha hecho cine. Ha hecho cine. Entonces, y ha hecho cine incorporando sus dibujos tan particulares. Yo me gustan los dibujantes que crean atmósfera. Lo encuentro. Bueno, y en general, en la literatura también. O sea, mis libros favoritos son un libro que me lleva, que el autor me lleva a ese mundo que puede ser inexistente, que puede tener una lógica distinta a la que conocemos, pero si me lleva ahí y me la creo, eso es para mí el ideal de la literatura. O sea, conocer otro mundo, gracias a un autor. Sí. Y aquí Bilal además hace alusión a esta soledad autoral que tiene la historieta, que el cine no lo tiene, a pesar de que es un cine de autor el que él hace, pero en el cine uno se rodea de equipos de 20, 30, 40 Sí, personas. Pero en cambio, para hacer estos dos libros, estás tú y tu mesa de dibujo. Claro, Y solo tu creación, ¿no? Claro. Es hermoso, es hermoso lo que tiene la historieta. Sí, no, que también lo tiene sí. la literatura. Sí, estás solo tú ahí. exactamente. Oye, pero cuéntame, ¿cómo trabajas? ¿Cómo se trabaja una historieta como esta en tu caso? ¿Qué haces primero? ¿Cuál es el orden de los procesos? ¿Es desordenado? ¿Es caótico? ¿Es muy ordenado? ¿Qué haces tú cuando yo te digo que hagamos el Capitán Garra 3? ¿Qué es lo primero que haces? Ordenado o desordenado. Sí. O sea, mi trabajo, un guión básico. Y después voy a, creo, a ver si... ¿El guión básico te refieres a escribir en prosa el argumento completo? No, más bien escena. O sea, el esqueleto del guión lo tengo, Ya, que podría resumirse en tercio carilla o media carilla. Okay. Y después voy avanzando con un guión muy básico, casi enunciando los temas, no escribiendo los diálogos. O sea, vas separando ese argumento como en escenas. Claro, en escena. ¿En orden o en completo desorden? La que se te ocurre primero. Generalmente en orden. Y junto con eso, creo que sí, voy tratando de ver en cuántas páginas podrían entrar esa escena o esos pasajes, ¿ya? Para hacer un cálculo aproximado si va a tener 80 páginas o 100. Y ya en una tercera etapa voy con el guión, empiezo ya a escribir el guión. Y al ir escribiendo el guión me voy dando cuenta de que probablemente no voy a necesitar 2 páginas para ese capítulo, para ese pasaje, sino que voy a necesitar 3. Entonces, y eso lo sé porque si me vas viendo acá y voy voy dibujando al lado, boceteando. Voy boceteando ya, entonces digo aquí no me caben 5 cuadros, van a ser 3 solamente. Entonces sé que va a necesitar más. A ver, aclaremos para los que no entienden. Cuando dice escribir el guión, ¿qué significa? ¿Algo de atmósfera que está pasando en la viñeta y los diálogos? ¿O qué? Sí, no, cuando escribo el guión ya. La ventaja que tengo, como hago las dos cosas, no tengo que estar describiendo lo que hay en el dibujo. Ya lo sabes. Lo sé. Entonces me pongo, si es necesario, pongo uno que otro dato, un punteo, una palabra, ¿sí? Y un boceto al lado y los textos. Y ya el texto que cuenta la narración o los diálogos. Y el boceto que sigue siendo un boceto elemental. Claro, que solo tú entiendes, ¿sabes? Sí. Y que también puede ser cambiado una vez que estás haciendo la página final. Claro, yo tengo ¿Dónde está el proceso? ¿En qué parte del proceso te detienes más? ¿O para ti es más importante? ¿La escritura del guión o el dibujo? ¿Dónde hay que poner más atención? Para el producto final es la escritura del guión. Sí. Sí, porque el dibujo lo tienen que hacer sí o sí, ateniéndome a lo que dice el guión, sí. Ah, mira qué interesante, porque yo también pienso así, creo que si tienes un guión, porque los dibujos son buenos, pero si el guión es deficiente, no va a pasar mucho con el buen guión, con el buen dibujo probablemente, ¿no? Pero si los dos están a un mismo nivel y el guión está muy trabajado, ¿no? Un guionista argentino, Diego Greenbaum, me decía que el proceso para él más completo y más complicado, el guionista solamente es con el dibujante escribir el guión, corregir, y una vez que está listo, se pasa a la fase del dibujo.
que es como en el cine la parte fácil, rodemos la película, ya conseguimos las lucas, escribimos el guión interesante, rodar parece ser la última parte, ¿no? Más fácil dentro de todo. Con lo complejo que es. Sí, yo creo que es muy complejo para un guionista que trabaja con un dibujante que es que a la vez un autor, no un simple... No, claro, estamos hablando de un dibujante autor, no un simple ayudante de un brillante escritor. Exacto, porque evidentemente el dibujante le va a exigir cambios o va a proponer cambios. ¿Sí? Yo muy brevemente fui dibujante cuando me quedé sin trabajo después del golpe. Dibujé un tiempo en una revista que quiso hacerle peso al Mampato. Lo hicieron cuando cerraron Kimantú y los milicos crearon la editorial... ¿Lord Cochrane? No, Gabriela Mistral. Lord Cochrane era entonces se llamaba La Pandilla. Y por un dibujante me recomendó y estuve haciendo dibujos durante 2 meses. Al final estaba haciendo hartos dibujos. Me estaba yendo re bien, pero fue unos poquitos meses y cerraron la revista. Cerraron prácticamente todo lo que hacía. Sí, recuerdo. Fue la política de shock. Primer shock de los tantos choques económicos que tuvo Pinochet. Y bueno, entonces ahí yo solamente era el dibujante, no tenía, iba a la editorial, me pasaban el guión y decía son 6 cuadros y yo tenía que hacerlo obviamente en 6 cuadros. No recuerdo si alguna vez se decía gran plano o qué sé yo, cosas. Pero ahí eras un asalariado de un asalariado, claro, y después tenía que llevar los dibujos para que el letrista le pusiera las letras. Y después, si me había quedado largo, si acaso no había calculado bien, tenía que retocar el dibujo para hacerle espacio al texto. Y en ningún caso se planteaba la posibilidad de cortar el texto. Era el dibujo el que tenía que cambiar. Sí, era el dibujo. Ahí hay un lacayo simplemente, no es un autor. Sí, en ese sentido que estaba hablando tú. No, claramente. A mí me gusta más la figura de 2 autores más que de un escritor y un guionista. No, por supuesto que sí. Ahora, el tema era que estaba todo eso muy contaminado por la situación que se vivía, porque hasta meses antes o un año antes, en plena producción de Kimantú, estaban todos juntos ahí y había un potrero de dibujantes, yo alcancé a conocerlo. Entonces se podía interactuar, me imagino. Estaba el dibujante haciendo los bocetos, iban del guionista y le decía, mira, yo creo que inevitablemente tiene que haber pasado eso, ahora, tiene que haber dialogado más. Te sumergiste sin quererlo en un tema maravilloso, yo creo que ahondemos ahí. ¿Qué hiciste? ¿Cuál? ¿Qué lograste hacer ahí? ¿Tuviste en Kimantú algún rato brevemente trabajando? No, yo no trabajaba en Kimantú, pero fui algunas veces... qué sé yo, fui a ver pasar a algún amigo, un colega y pasábamos por ahí. Pero yo lo conocí más en la época que era Zigzag, el 70. Eso, ¿sí? Porque yo traté de llevar, como estaba estudiando periodismo y necesitaba plata, llevé unos dibujos a la editorial. Entonces fui 2 veces, creo, o 3, por ahí. Hablé con alguien que era como subjefe de dibujantes, pero no me acuerdo quién era. Y nada, me dijeron que los llevara de nuevo, pero que era muy difícil, porque yo también pensé que podía tener yo una ventaja, que yo soy bueno para hacer parecidos, decíamos, los parecidos, o sea, para hacer retratos. Entonces, ellos hacían historietas de James Bond. Sí. Entonces dije, yo puedo hacer a James Bond. Germán Gable y Lincoln Fuentes y otra gente más. Entonces llevé un par de páginas, así como imaginando una aventura de James Bond. Entonces me dijeron que tenía muchas rayas, que era mucho, claro, y era efectivo. Entonces y estaba muy duro y que volviera con otro, y lo llevé de nuevo, y me dijeron ya, y podría pasar. Eso fue, pero no pasó nada. Y después ya terminé y empecé a trabajar al tiro en periodismo, así que no... No volviste a la historieta. No volví. Incluso es más, alcancé a ir a la sede de la Chivas, de la histórica sede de la Reñaca, en la Callejuela de la Reñaca. Sí, exacto. Sí. Fui una vez, les llevé unos dibujos y después me llamó uno de ellos, que creo que había sido Palomo, para decirme que no me perdiera, que siguiera insistiendo. Pero también todo eso fue... Eras joven, ¿qué edad tenías en esa época? Como 21, ¿no? Una cosa así. Joven, claro. Mira, sí, aquí en Plaza Italia tenían ellos la oficina ahí. Después cruzaron el Mapocho cuando se convirtió en La Firme, digamos. Claro.
Cruzaron el río y se convirtió en otra revista. Oye, yo quiero agradecerte hoy día que hayas estado con nosotros. Terminamos hablando de un tema que yo no imaginaba, pero que siempre es bonito revisitar ese y que la gente cuente las historias. Ya lo saben, Capitán Garra 1, de José Gay, editado por Tajamar Editores. Y Capitán Garra 2, Morirás en la frontera. El primero es Los lobos del desierto. El segundo, Morirás en la frontera. Y el tercero, ¿ya tiene esa bajada? Sí, pero se repite una palabra, pero no importa. Es hora de morir. Claro, Capitán Garra, es hora de morir, capitán. Y aquí nos revelaste tú que no Sí, sabías si iba a morir o no. Con la incógnita. Veamos si las cartas de los fans escriban. ¿Quieren que muera el Capitán Garra o quieren que viva? No, las historias terminan como deben terminar. Así que tú sabrás cómo va a terminar esta historia cuando lo estés haciendo ahí. Te queremos agradecer estar aquí hoy día. Yo recomiendo de verdad estos dos libros. Yo creo que el primero pasó un poco desapercibido. El segundo está ya en librerías hace un buen rato. Búsquenlo, lean ambos. Entiendan que estamos aquí frente a un trabajo de historieta aventura de primer nivel, ¿no es cierto? Ambientada absolutamente en Chile, muy local, con temas absolutamente locales, ya lo hemos podido ver, y con un personaje misterioso que vamos a ir revelando lentamente, ¿no? Que vamos a ir comprendiendo también en sus motivaciones. Sí, también. Carlos, yo quería agradecerte una vez más, las dos veces a muchos elogios, pero muy fundamentados. O sea, te agradezco por la lectura y las observaciones que siempre son útiles para el trabajo que uno hace, de repente ver efectivamente si lo que uno quiso incluir en una novela o en una novela gráfica llegaron al lector y cómo lo ve, con qué matices lo ve. Así que te agradezco por la forma inteligente en que has leído estas dos publicaciones. Bueno, ojalá que el público también lo entienda así y las compre, las vea, haga correr la voz. El Capitán Garra está de regreso en Chile 2017 y el próximo 2019 será 2020 o menos tiempo. Tiene que ser, o sea, ¿quieres hacerlo pronto? Sí, necesito hacerlo pronto. Tengo tarea por el lado de la literatura, pero no va a demorarse tanto. Eso, entonces, y no duden en buscar las novelas de José. También el humor gráfico, que está también editado, humor, ¿no es cierto?, incursionando en eso muy fuertemente. Y sus novelas, sobre todo las policíacas, que son bastante interesantes. Y todas en Tajamar, casi todas. Sí, todo en Tajamar. Todo en Tajamar Editores siempre. A quien agradecemos también 9 libros con Tajamar. Que me hayan enviado en su momento ambos libros. Les agradezco a ellos también. Saludos a todos ustedes que nos están viendo acá por YouTube, porque este programa se va a ver después en internet. Hoy día estuvimos con José Gay aquí en la librería Plop Galería, Merced 349, Gabriel Raceto detrás de las cámaras, Carlos Reyes aquí al frente. Desgraciadamente, esta es la cara que tengo, no tengo otra, lo siento. Y nos vemos en otro capítulo de Viñetas del Fin del Mundo.